están al aire libre y están expuestas al viento, al aire. Este documental que ven traerá cola. Lo ha producido Greenpeace para sacar a la luz lo que llama el lado oscuro del carbón. Denuncia por un lado sus efectos nocivos sobre el cambio climático y sobre la salud, y por otro el mal uso que dice se ha hecho del dinero de Europa destinado a su reconversión. Se ha grabado en zonas mineras, entre ellas León, donde hoy se ha presentado. Hola, ¿cómo están? Mientras Greenpeace pide que se abandone de una vez el carbón, el PP anuncia que llevará a las Cortes de Castilla y León su propuesta para evitar el cierre de las térmicas. Y no solo eso, nuestra comunidad pelea para que los fondos de reindustrialización estatales beneficien a zonas despobladas y mineras. De eso se ha hablado esta tarde en la sectorial de Industria, Eduardo Martínez, en la que además el Ministerio ha confirmado la marcha de Vestas. 2 semanas después de anunciar un principio de acuerdo con Vestas que se iba a cerrar en cuestión de horas o días, hoy Industria lanza un mensaje, dice: ante el ruido, la planta de Villadangos se va a cerrar, no hay que generar falsas esperanzas y el gobierno sigue trabajando para paliar las consecuencias y encontrar un nuevo inversor. Joaquín Torra le ha pedido por carta una reunión a Pedro Sánchez mientras su ultimátum se desinfla en manos de los suyos, de los propios independentistas. Torra no ha asustado a Moncloa con su amenaza de precipitar el fin de la legislatura, sí ha conseguido fracturar sus propios apoyos en la Generalitat. Esquerra se desmarca, le dice que no juegue con fuego y toda la oposición en el Parlamento se une en el reproche. Yo le pido a usted, no confunda la debilidad del gobierno de Sánchez con la debilidad de la democracia española, porque a lo mejor acabamos todos mal como acabamos con el señor Puigdemont. Cerca de 1.400 profesionales participan desde hoy en Burgos en el Congreso Nacional de Farmacia. Es la cita más importante de España para este sector. Irene Rodríguez, ¿de qué van a hablar hasta el viernes? Uno de los temas que seguro se van a tratar aquí en este Congreso Nacional de Farmacéuticos es el servicio precisamente que ofrecen estos profesionales, sobre todo a las personas mayores. Pero también habrá espacio para hablar de los medicamentos falsos. Castilla y León ya tiene su propio Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Hoy se ha constituido y la semana que viene dará a conocer cómo se reparten los 100.000 euros en ayudas para las asociaciones. Otro de sus primeros cometidos será confeccionar un censo de víctimas en colaboración con el Archivo de Salamanca. Ángel Hernández, durante años secretario regional de comisiones, va a presidir este consejo. Mañana continúa el sol y pasaremos todavía más calor que hoy. Las temperaturas podrían volver a alcanzar los 30 grados en muchos municipios del oeste de la comunidad. En el resto, temperaturas muy suaves por encima de los 25 grados. Las nieblas cubrirán por la mañana el extremo norte. Que la multinacional Vestas abandona la planta de Villadangos del Páramo en León no es ninguna novedad, pero sí lo es que lo confirme el Gobierno de España. En concreto, el secretario general de Industria, que hace solo 2 miércoles hablaba de un principio de acuerdo con la eólica danesa. Industria no quiere que se creen falsas expectativas. Eduardo Martínez, buenas noches, pero también dice que siguen buscando un posible inversor. Sí, hace exactamente 2 semanas estábamos a estas horas esperando conocer los detalles de un acuerdo con Vestas. Eso no ocurrió, decían que faltaban algunos flecos y hoy el Ministerio de Industria lanza un mensaje serio y de responsabilidad. Dice que el cierre de la planta de Villadangos en León se va a producir y que no hay que generar falsas esperanzas, que el Gobierno sigue trabajando en un marco de actuación para paliar las consecuencias del cierre y para encontrar un inversor para esa planta de Villadangos del Páramo. Y eso, añade, no se consigue en una semana. El Gobierno lo confirma, no hay marcha atrás. El cierre de Vestas en Villadangos es definitivo. Que ese cierre se va a producir, o sea, no podemos generar falsas esperanzas.
ni falsas expectativas en este punto. Industria aclara que sigue trabajando en un marco de actuación para paliar las consecuencias del cierre. Transmitir un mensaje serio y de responsabilidad ante todo el ruido de los últimos días. Desde el Gobierno seguimos liderando y seguimos trabajando en la posibilidad de llegar a un acuerdo responsable con todas las partes. También continúa la búsqueda de un nuevo inversor. Trabajo arduo, dice, y conjunto con Vestas, de la que valora su voluntad de mantener la planta en buen estado y no maximizar el beneficio cuando ese potencial inversor quiera acceder a ella. No es trabajo de un día, no es trabajo de una semana. Lo que sí ha hecho ya el Ministerio es crear un grupo de trabajo para que las autonomías elijan criterios para el reparto de 870 millones de euros para planes de reindustrialización. La ministra propone que el reto demográfico sea prioritario. Castilla y León añade la dinamización de las comarcas mineras, donde evidentemente hay un déficit de industria que se va a acentuar más con la política de otra de las ministras del Gobierno. También pide apoyo a planes de la Junta como los de Miranda, Béjar, Benavente o Garoña. La intención es que los fondos se puedan ejecutar antes de que acabe el año. Greenpeace aprovecha las más que horas bajas del carbón para rematarlo. Esta tarde ha presentado en León un documental bajo el título El lado oscuro del carbón. Son 30 minutos con testimonios de médicos, exmineros, activistas y vecinos de las cuencas en los que se denuncia al carbón como principal culpable del cambio climático y se le vincula con enfermedades tan graves como el cáncer. Greenpeace aboga por abandonarlo definitivamente y acelerar la transición energética. Era un lugar siniestro. Mi padre además nos sacó de ahí enseguida. Dijo, bueno, porque sois termicanas, pero vámonos de aquí, que aquí no hay que estar mucho tiempo. Sara se crió junto a la térmica de Compostilla en la que trabajaba su padre. Les perdió a él y a su hermana en pocos años por el mismo cáncer. Las emisiones de CO2 y de metano lo convierten en algo cercano al veneno, también para el medio ambiente. Y lejos de sustentar la economía de las cuencas, la limita. Las térmicas de carbón se establecen como una industria única. Y esto, de nuevo, vemos que bloquea el emprendimiento y que se diversifiquen los empleos con pequeñas y medianas empresas. Son los grandes males que denuncia Greenpeace en este documental rodado en León, Asturias, Almería y Aragón y en el que expone el lado oscuro del carbón. La solución pasa porque desaparezca, como exige la normativa europea en 2025. Tenemos que apostar por frenar el cambio climático y por un modelo energético 100% renovables, que sea más justo, que esté en manos de las personas y que genere nuevas fuentes de empleo. Los argumentos se exponen a través de testimonios de médicas, exmineros, activistas y asociaciones vecinales. Las voces silenciadas, dicen, durante años de discurso único. Necesitamos defendernos del sentimiento de culpa que podemos sentir por estar viviendo en un sitio que puede dañar a nuestros hijos o a nosotros mismos. Y abrir esos ojos supone perder la inocencia. Según las asociaciones de transporte, el cierre de las térmicas se llevará por delante cientos de empleos. Unos 1000 camiones trabajan a diario en las térmicas de Castilla y León, Aragón, Galicia y Asturias. Y de otro combustible, el diésel, comprometido también por las nuevas políticas ecológicas, se habla en Ávila. Los transportistas, reunidos en su Congreso Nacional, son poco optimistas. Problemáticas desde el punto de vista, desde temas de infraestructuras, temas de fiscales, temas laborales, son muchas de las cuestiones que en estos momentos vamos a plantearnos y que además con un sector que está muy preocupado en una situación política también preocupante. También preocupante. Lo peor que podemos tener es la incertidumbre y la inseguridad que en estos momentos tenemos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recibido hoy en Madrid al consejero de Medio Ambiente. 1 hora y media han estado reunidos. Sabemos que han hablado de gestión forestal, de la preservación de las vías pecuarias y de desarrollo rural. El consejero de Fomento y Medio Ambiente le ha planteado al ministro la necesidad de modificar la Ley de Montes y la Ley de Vías Pecuarias con un mismo objetivo: evitar que las trabas normativas dificulten el empleo en entornos rurales. Por un lado, facilitando los contratos de subastas madereras y, por otro, flexibilizando aquellos supuestos en los que la protección de las rutas para la transhumancia choquen con la actividad económica. Citan el Ministerio de Agricultura para poner sobre la mesa las peculiaridades forestales de Castilla y León. Con la mitad del territorio de la comunidad arbolado, la industria maderera es un sector económico y social importante. El consejero de Fomento ha planteado a Luis Planas en su primer encuentro la necesidad de modificar la Ley de Montes para facilitar que las subastas de maderas sean más ágiles.
y eso permita, por un lado, una mayor flexibilidad a la hora de realizar este tipo de contrataciones y subastas, que no haya retrasos en los ingresos de los ayuntamientos y que tampoco haya retrasos en el surtir de madera a la industria regional. Gobierno y comunidad se han comprometido además a estudiar cómo cambiar la ley de vías pecuarias para evitar que estas rutas protegidas para la trashumancia interfieran en la creación de actividades económicas en el medio rural. Castilla y León concentra 1/3 de los 150.000 kilómetros nacionales de estos caminos. Hay unas disfunciones que la ley no soluciona adecuadamente, sobre todo en la gestión de las vías pecuarias que atraviesan núcleos urbanos, que atraviesan polígonos industriales y que pueden comprometer determinadas actividades económicas y, por tanto, el empleo. El consejero ha aprovechado su visita para pedir al Gobierno más financiación a través de los planes de desarrollo rural para acciones preventivas que hagan posible el equilibrio del lobo con la ganadería extensiva. UGT asegura que este año se pondrá en marcha el acuerdo que se firmó en junio con la Junta en el marco del diálogo social para mejorar las condiciones de las plantillas de extinción de incendios y para contratar a más personal. Aunque se ha retrasado, el sindicato dice que es una buena noticia porque supone contratar a más trabajadores dentro del operativo de incendios. En total, 70 personas. Comisiones sigue denunciando las pésimas condiciones laborales. Y ya está extinguido el incendio de Peranzanes en el Bierzo. El fuego se ha llevado por delante 300 hectáreas de monte bajo. Todavía permanecen en la zona 2 brigadas para enfriar el terreno y evitar que el fuego vuelva a reavivarse. Adelante, parece que no podemos disponer de esas imágenes. Tenemos más asuntos que contarles. Tras el goteo de robos en ermitas e iglesias de Soria, el director general de Patrimonio ha reconocido que es prácticamente imposible llegar a todo, y más cuando este patrimonio se levanta en zonas rurales deshabitadas. Es muy difícil ya llegar a cubrir al 100%, pero en los elementos fundamentales, los elementos patrimoniales de valor, se están tomando estas medidas, que es una continua contacto con las fuerzas y cuerpos del Estado, que son los elementos operativos en el territorio, medidas también de prevención, instalación de alarmas, de cierres de seguridad, y luego estamos investigando, eso es un elemento a futuro, nuevas medidas que también con una sostenibilidad económica y técnica nos permitan instalar determinados dispositivos electrónicos. El cuarto asalto en 2 meses a una iglesia del medio rural se producía esta misma semana. Este era el estado de la puerta de la iglesia de Masegoso. Los asaltantes la rompieron para entrar, aunque después no se llevaron nada. Ha sido un intento, porque afortunadamente no se han apropiado de absolutamente nada. Esta creciente ola de ataques contra el patrimonio religioso soriano ha provocado 4 asaltos en 2 meses. Todo comenzaba en agosto, cuando se producía el expolio del pórtico de la iglesia de la Mercadera. Ya el 21 de septiembre era en Castilruiz donde se llevaban herramientas y piezas de culto de su ermita. Por último, la semana pasada desaparecían 2 capiteles románicos de la ermita de Bos. Una tendencia que se investiga ahora pero que apuntan no está relacionada. Es muy difícil establecer una misma tipología o una misma característica de este tipo de robos, ¿no? No parece que sea una banda organizada, pueden ser hechos aislados. Las instituciones se coordinan ahora para tomar las medidas oportunas para afrontar un problema de difícil solución. De cara a intentar cada vez proteger mejor ese patrimonio que, como bien decís, es un patrimonio que está muy disperso por toda la geografía soriana. La despoblación de municipios abandonados como San Esteban de Masegoso es el principal problema de estos expolios que ponen en jaque el patrimonio religioso de la provincia. Desde abril, Castilla y León tiene un decreto propio de memoria histórica y en aplicación de ese decreto hoy se ha constituido el Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Lo va a presidir Ángel Hernández como figura independiente y de consenso. Y entre sus cometidos más inmediatos está repartir el dinero de las ayudas a las asociaciones y confeccionar un censo de víctimas con ayuda del Archivo de Salamanca. Fueron sus últimas palabras antes de dejar el cargo como secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Procuremos resolver una de las grandes manchas lacra que tiene nuestra democracia. Hay que sacar a la gente de las cunetas. Ahora él se encargará de impulsar esa labor que tanto reclaman las familias de las víctimas. Ángel Hernández ha sido elegido por unanimidad para presidir el Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Es un hombre independiente, es un hombre de consenso, es un magnífico negociador, siempre para alcanzar acuerdos.
En una semana se presentará la distribución de los 100.000 euros de ayudas a las asociaciones. Se trabaja con el Centro Documental de Salamanca para elaborar el censo, se van a redactar unidades didácticas para escolares y ya se ha autorizado la primera exhumación. Es verdad que podíamos haberlo hecho antes, es cierto que lo podíamos haber hecho antes, pero para que se hagan una idea, una comunidad como la andaluza, que fue muy conocida o que se creó por ley, elaboró una ley de memoria histórica. Esta comisión asesora se constituye mañana. La Junta defiende que aún sin ley se está actuando como en otras comunidades autónomas y se coordinará con el Gobierno central para ir todos en la misma dirección. Los médicos de familia interinos vuelven desde el lunes a movilizarse y hoy, convocados por el sindicato Simecal, han salido a la calle. Lo han hecho para defender la sanidad rural, reivindican estabilidad y también la consolidación de los puestos de trabajo tras estar años, dicen, en fraude de ley. Además de esta manifestación, el sindicato ha convocado una huelga todos los lunes hasta mayo de 2019. Antes de esa manifestación que veíamos, el consejero de Sanidad había recordado que en noviembre saldrán 300 plazas de médico de familia y más el año que viene, pero aclara que la consejería debe cumplir la ley. Todos los sindicatos representados en la mesa y todos los grupos políticos han manifestado que no es posible hacer un concurso de méritos, sino que debemos hacer un concurso oposición para facilitar la igualdad a todos los médicos de familia. Y dentro de ese concurso oposición, pues naturalmente podremos valorar su experiencia, sus méritos y la aportación que han hecho. Pero no podemos superar los límites de la legalidad. El PSOE de Castilla y León ha escrito a Pablo Casado para informarle de la moción de censura en el Ayuntamiento leonés de Chozas de Abajo, moción que acabó con un alcalde socialista que había ganado las elecciones. Dicen que es una actitud contradictoria con el argumentario del Partido Popular y con la moción que anuncian en varios consistorios para que gobierne la lista más votada. La carencia de pudor es tal que no les preocupa ni tan siquiera que la moción de censura que presentan haya sido presuntamente urdida en el marco de la trama enredadera. Y esto, desde luego, entendemos que Pablo Casado tiene que conocerlo, porque una de dos, o llama al orden al señor Mañueco, que tampoco desconocemos y ni conocemos si la autorizó o no, o retiran la moción, porque desde luego es contradictorio. Se empiezan a dar pasos para la renovación del Consejo Consultivo y de Cuentas. El PP ha hecho públicos los nombres que propone para sus dos consejeros en cada institución. El actual presidente del Consultivo, Mario Amilibia, pasaría al Consejo de Cuentas, acompañado de Miguel Ángel Jiménez, que ya está en esa institución. Para el Consultivo, los populares envían a José Manuel Fernández Santiago y María del Valle Ares. El tribunal encargado de juzgar la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid considera prescritos los delitos imputados a 10 de los 14 encausados. Una vez acabe el plazo para ver si recurren al Supremo o no, se continuará con el proceso. Sí seguirán encausados el que fuera concejal de urbanismo, José Antonio García de Coca, y el arquitecto municipal. Rodrigo Rato entrará en la cárcel. Esta mañana el Supremo ratificaba su pena de 4 años y medio por el juicio de las tarjetas Black. El Supremo ha desestimado el recurso del expresidente de Bankia contra la condena de la Audiencia Nacional, que le consideró culpable de un delito continuado de apropiación indebida por el gasto opaco con tarjetas de crédito de la entidad. Joaquín Torra pide a Pedro Sánchez una reunión urgente para tratar la autodeterminación de Cataluña. El presidente de la Generalitat la ha solicitado en una carta en la que no menciona su amenaza de retirar el apoyo al gobierno si no convoca un referéndum de independencia antes de noviembre. Este ultimátum no solo ha puesto de acuerdo a toda la oposición en Cataluña, que lo rechaza. A Esquerra, a socio de Torra, tampoco le ha gustado. Con esta carta, Quim Torra le pide a Pedro Sánchez una reunión urgente para hablar de la autodeterminación, aunque a diferencia de su provocación de este martes, en esta correspondencia no plantea ultimátums.
El presidente de la Generalitat tampoco se ha referido a su órdago en el Parlamento catalán. Sí lo ha hecho su mentor desde Ámsterdam. Que la paciència de la societat catalana no és infinita. También lo ha hecho la oposición, que le pide que reconozca que la independencia no es posible, como le ha espetado a Arrimadas enarbolando la bandera española. Y ni usted ni sus comandos separatistas van a hacer desaparecer esta bandera de Catalunya. Recordi una cosa que crec que vostè, que és un amant de la història, Catalunya, quan ha jugat al tot o res, ha perdut sempre. La semilla totalitaria se aparte de la vida pública. El senyor Torra debe dimitir. Perquè jo feia temps que no escoltava un discurs tan troglodita com el seu. Torra dedicaba improperios al PP mientras trataba de afianzar el bloque soberanista. O ho fem tots, entre tots junts, o no ens en sortirem. Ha pedido unidad ante las fisuras entre los independentistas. Para la CUP, la Generalitat no avanza hacia la secesión y Esquerra Republicana se desmarca del órdago de Torra. De hecho, Gabriel Rufián le ha advertido al presidente catalán que los ultimátums los carga el diablo. Más reacciones. Hoy los presidentes del PP y de Ciudadanos han respondido al Gobierno que ayer pedía unidad a los partidos políticos para buscar soluciones a la crisis de Cataluña. Pablo Casado dice que hace 3 meses que no habla con Pedro Sánchez. Tanto él como Albert Rivera aseguran que nadie se ha puesto en contacto con ellos. El Gobierno no ha contactado al principal partido de la oposición, que además es el partido mayoritario en el Congreso, y el partido con la mayoría absoluta en el Senado, en ningún momento para el tema de Cataluña. Sánchez está desaparecido, vive en su mundo, en las nubes, pero no habla ni con los líderes constitucionalistas, ¿no? Con Pablo Casado creo que se reunió antes del verano, yo ni siquiera me he reunido, ni he hablado, ni nos ha llamado, ni nada. Y hace justo un año, el rey Felipe VI se dirigía a todos los españoles para condenar la incertidumbre sembrada tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. En un discurso de 6 minutos y a una sola cámara, el monarca pedía a los poderes del Estado que acabasen con la deslealtad de la Generalitat y asegurasen el orden constitucional. Joaquín Almunia ha defendido hoy en el Congreso la reforma de la Constitución. Dice que es el momento y que no debe haber miedo. Esa reforma tiene, en su opinión, que incorporar, entre otras, las cuestiones sucesorias de la corona y reforzar el papel del Senado. El que fuera vicepresidente de la Comisión Europea aboga por un Senado federal, con participación directa y real de las comunidades autónomas. Pues incorporando directamente a los gobiernos autonómicos, que a su vez tendrán que dar cuenta de lo que hacen en el Senado a sus parlamentos autonómicos. Creo que esa es la relación real para que las comunidades autónomas sientan que participan con todas las consecuencias en un proceso de toma de decisiones para formar la voluntad del Estado. ¿Es fácil? No, no es fácil, nada es fácil. Empezando porque los nacionalismos a los que se refería el señor López no van a estar nada contentos. 3 millones de euros va a destinar la Junta de Castilla y León a favorecer la conciliación. Lo va a hacer a través de la Consejería de Familia y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Ambas instituciones han firmado un acuerdo para financiar los centros infantiles públicos con alumnos de 0 a 3 años. 135 escuelas que dependen de las corporaciones locales se van a beneficiar de esta ayuda. Castilla y León cuenta con 425 escuelas infantiles públicas. El 63% se ubican en el medio rural. Una cobertura muy elevada, el 66,9%, muy por encima de lo que recomienda la Unión Europea, que es del 33%. La Junta va a destinar una financiación de 3 millones de euros a los centros públicos que atienden a menores de 0 a 3 años. Pero para otorgar estas ayudas tendrán en cuenta algunos criterios. Se tendrá en consideración el número de alumnos y también queremos, dentro de esta red pública, primar aquellos centros ubicados en pequeños municipios para favorecer la conciliación en el medio rural. Lo que vamos a hacer es seguir profundizando, coordinando y mejorando la calidad, homogeneizando principios y criterios, ¿no?, para el desarrollo de este servicio. Además, se establecen compromisos. En la aportación se tenga en cuenta la renta familiar, teniendo en cuenta las rentas más bajas y familias en riesgo de exclusión social. Es el primer punto. Hay más. A consideración que los dos progenitores trabajen, la actividad laboral que tengan y el tipo de familia. El centro, por su parte, tendrá que tener flexibilidad en horarios y calendarios para facilitar la conciliación familiar y laboral.
En el Pleno de las Cortes de la semana que viene, el PP va a presentar una propuesta en la que reclamará al Gobierno de España que deje de tomar decisiones unilaterales en materia de financiación, como las que dicen se han adoptado con Cataluña o Valencia. Esto es absolutamente inaceptable. Todos los acuerdos en materia de financiación autonómica deben adoptarse única y exclusivamente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las comunidades autónomas, lógicamente las de régimen común, ofrecerán sus propuestas. La ministra de Trabajo ha defendido esta mañana en el Senado la revalorización de las pensiones según el IPC. Para Magdalena Valerio no es tan importante contener las prestaciones como aumentar los ingresos. Para ello ha anunciado que el Gobierno estudia cambios en los impuestos. Ordenar los gastos y los ingresos de la Seguridad Social. Y a lo mejor hay cuestiones que estamos pagando con cotizaciones, gastos que son gastos que se tienen que pagar vía presupuestos generales del Estado y con impuestos, y luego podemos debatir si necesitamos inyectar impuestos, imposición general, impuestos especiales. Los ingresos son también la clave para el Fondo Monetario Internacional, que hoy ha reducido 1/10 el crecimiento de España este año, hasta el 2,7%. Este organismo afirma que la subida del IPC es un riesgo si no se acompaña de otras medidas. Calcamos que si se aborda de forma aislada, se pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Por esa razón es crítico fijar medidas estructurales compensatorias. Quiero decir, medidas a largo plazo. Uva muy sana y mucha cantidad. Son dos de las características más destacadas este año en la vendimia de la denominación de origen Cigales en Valladolid. Casi el 100% de las bodegas ya están manos a la obra. Esta campaña esperan recoger 8 millones de kilos. Los jornaleros miman los racimos de las cepas en vaso. De momento la cosecha viene de notable. Es un año, digamos, normal, tirando a bueno. Este año la alta pluviometría ha sido la gran protagonista. Aquí, afortunadamente, los posibles problemas que se hubieran podido generar por el exceso de agua han sido combatidos a tiempo con los tratamientos necesarios. Hemos hecho tres tratamientos, un antimildiu y luego antioidio, pero vamos, la viña está muy sana porque debido a las lluvias, que sí que estábamos preocupados porque ha llovido mucho en primavera. En esta bodega por séptimo día descargan las Tempranillo. Son parte de los 8 millones de kilos a los que se espera llegar en la denominación de origen Cigales. Llevamos ahora mismo 2.200.000 kilos. Va muy lentita, pero la uva está muy sana. El tiempo nos acompaña. Los enólogos destacan la excelente sanidad de la fruta. Tenemos ahora muy bien para tener unas acideces muy altas para los rosados. Tenemos que esperar un poco para vendimiar los tintos, pero bueno, como el tiempo nos lo va a permitir, la sanidad está entrando muy bien y estamos muy contentos. De 31 bodegas solo faltan 3 por abrir, lo harán en las próximas horas. El mundo virtual es ya una realidad y las empresas tecnológicas están trabajando día a día para mejorar y avanzar en ese campo. Una muestra de estos avances se ha podido ver en la segunda edición de León for You, donde los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de León han conocido cuáles son las aplicaciones de este tipo de gafas virtuales. Una de las innovaciones que se han presentado en esta feria y que más han llamado la atención a los universitarios han sido las gafas de realidad virtual y sus aplicaciones. Este tipo de softwares están desarrollándose para su utilización en sectores como la construcción, la industria o uno de los más avanzados, la sanidad. Estas son las gafas HoloLens de Microsoft, que lo que hace es realidad mixta. Desarrollamos en Plain Concepts aplicaciones para realidad mixta. Y la diferencia que tiene con la realidad virtual, que es lo más tradicional, es que tú ves tu mundo real y proyecta hologramas o información virtual sobre donde te estás moviendo.
La segunda Feria de Ingenieros, León for You, tiene como objetivo que los jóvenes universitarios visibilicen las oportunidades de desarrollo profesional que ofrecen las empresas locales en el sector de la ingeniería. Es el segundo año que participamos en esta feria y lo que nos encontramos es que la afluencia por parte de los estudiantes, por parte del público en general, está siendo fantástica. Innovación, emprendimiento y posibilidades de futuro es lo que ofrece esta feria a los más de 800 jóvenes que se acercarán a conocer las oportunidades de empleo que se pueden encontrar en la ciudad de León. No había riesgo de muerte inminente. Eso es lo que ha declarado una médico forense en el juicio del caso Nadia. La experta ha reconocido que la niña padece una enfermedad rara, pero que hoy por hoy hay personas con la misma enfermedad que tienen 30 años y siguen vivas. Pone de manifiesto que hay un peligro inminente para la vida de la menor. Bueno, tal como contesto en mi ampliación en el informe del 3 de julio de 2017, yo revisada la documentación no se desprende que haya nada que haga sospechar un riesgo vital inminente para la menor. Pues no hay más preguntas. Un accidente de avioneta ha dejado 2 heridos en el aeródromo de Fuente Milanos, en Segovia. Pese a lo aparatoso del golpe en el aterrizaje, los 2 ocupantes han sido atendidos y dados de alta en el mismo lugar de los hechos. En torno a las 3:30 de la tarde, los servicios de emergencias de Castilla y León del 112 recibían una llamada por un accidente aéreo que ocurría aquí, en el aeródromo de la localidad segoviana de Fuente Milanos. Al parecer, una avioneta se ha estrellado mientras efectuaba el aterrizaje. Los 2 ocupantes, 2 varones, no han sufrido heridas graves y se les ha dado enseguida de alta en el mismo lugar del accidente. Desde hace 50 años en Pascual tenemos una cosa muy clara. Nosotros no hacemos leche, la leche la hacen las vacas. Por eso es tan importante para nosotros que todas nuestras granjas tengan el certificado de bienestar animal. Todos nuestros ganaderos madrugando y dando lo mejor cada día del año para garantizar el bienestar de esos animales. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Esos que ven son los rostros de los premiados con el Nobel de Química este año. Son 3 científicos que han logrado beneficios para la humanidad aprovechando el poder de la evolución. La canadiense Frances Arnold ha sido premiada por haber conseguido modificar las moléculas llamadas enzimas para crear combustibles renovables y sustancias respetuosas con el medio ambiente. El estadounidense George Smith y el británico Gregory Winter han conseguido con sus investigaciones crear virus y anticuerpos con los que se han desarrollado importantes medicamentos. Y hablando de medicamentos, la industria farmacéutica es un sector estratégico en nuestra comunidad, con varias industrias dedicadas a la investigación y a la fabricación de medicamentos. Sobre este sector se debate desde hace unos minutos en Burgos, en el Congreso Nacional de Farmacia. Irene Rodríguez, buenas noches. ¿Cuántos profesionales reúne este congreso? Más de 1.400 farmacéuticos se van a dar cita en este Congreso Nacional, que por cierto es la primera vez que llega hasta Castilla y León. Aquí se van a hablar de muchos temas, por ejemplo, del seguimiento que los farmacéuticos ofrecen, por ejemplo, a las personas mayores para que sigan su medicación, pero también de uno de los caballos de batalla de estos profesionales, como es el caso de los medicamentos falsos. A partir del año que viene, todas las farmacias españolas tendrán un sistema para detectarlos. Leeremos unos códigos que vendrán diferenciados a lo que hay ahora, a lo que estamos acostumbrados a ver en los medicamentos, y nosotros comprobaremos en esa lectura que los medicamentos no son medicamentos falsificados. En Europa hay un gran problema con los medicamentos falsificados, los medicamentos a través también de lo que es Internet y todos estos canales. En España, gracias al sistema que tenemos de oficina de farmacia, nunca se ha dado, pero es muy importante que dentro de este espacio europeo en el que nos encontramos, pues también pongamos este sistema de verificación de medicamentos.
En el año 1517, Valladolid fue testigo de uno de los acontecimientos más destacados de la historia universal, la llegada de Carlos V a la ciudad con tan solo 17 años. Lo hacía para ser reconocido legalmente en las Cortes de Castilla. De este personaje y de todo lo que le rodea se habla hasta el viernes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, en un congreso de carácter internacional. Su personalidad, su entorno familiar, ese proceso de ir convirtiéndose progresivamente en monarca de dos mundos, de Europa y de América. En segundo lugar, claro, la ciudad de Valladolid, que en ese momento es una de las ciudades más dinámicas de Europa. Es un congreso estelar. Tienen aquí a unos expertos magníficos y animaría a los vallisoletanos a venir a participar en el congreso porque es libre, es gratis. Y a la puerta de las Cortes, hoy hemos visto a estos 5 soldados preparados ya para las guerras napoleónicas, a la espera de encontrarse con Bonaparte y devolverle este sombrero antes de que abandone territorio español. Las tropas han tomado después de forma pacífica el edificio de la Cámara. Allí nos han contado que entre el 12 y el 14 de octubre, en Astorga, se va a recrear lo ocurrido en enero de 1809 entre los ejércitos español, inglés y francés. Van a participar casi 1000 recreadores. Hortus Sanitatis es el nombre de la nueva exposición del Museo de la Evolución Humana, una muestra que pone en valor la importancia que tuvieron en la antigüedad las boticas monásticas y hospitalarias en los caminos de peregrinación. El saber científico se gestó en los monasterios. Las plantas de las huertas monásticas eran el remedio a numerosos problemas de salud. A la sombra de los claustros nacieron aquellas boticas, las más antiguas que conocemos en España, y a su observancia se encomendarán muchos de los hospitales benéficos. El Museo de la Evolución Humana nos propone un recorrido por la historia de la farmacia desde la Edad Media. Desde la óptica de algunas de las más importantes e históricas boticas burgalesas de los caminos a Santiago, como fueron, entre otras, la del antiguo Hospital de San Juan de Burgos o la del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Entre las 90 referencias destacan los botes originales del Monasterio de Santo Domingo de Silos, balanzas de precisión, morteros de metal, cartas de ilustres botánicos o el Tratado de Farmacopea de la época. Es un Dioscórides ilustrado y seleccionado por un gran sabio segoviano, que fue el doctor Andrés Laguna. De manera que esa pieza también nos remite a nuestra historia. Hortus Sanitatis son las raíces de la farmacia, una profesión muy ligada a Burgos. Fue en esta ciudad donde nació en 1938 el Consejo General de Farmacéuticos. Y hace apenas una hora, el Corte Inglés de Valladolid ha presentado su moda para este otoño, 150 looks. La nueva colección apuesta por prendas atemporales, colores neutros y tonalidades propias de esta estación, dorados, ocres, mostazas y también toda la gama de grises. Con las propuestas de estilo nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes con Fernando Escudero. Hasta mañana. Stop.